Primero de todo, muchas gracias a todos por venir hoy aquí, muchas gracias a todos los colaboradores y patrocinadores. A mí me hace especial ilusión estar aquí en Valencia, ya que soy de una ciudad muy cercana, concretamente de Teruel, y por lo tanto he podido disfrutar de estas tierras en muchas ocasiones. Antes de comenzar con la tesis de inversión, me gustaría explicarles un poquito más acerca de Solventi SEOs y lo que nosotros hacemos aquí. Les quería explicar qué tipo de negocios nosotros buscamos. Nosotros buscamos negocios que sean comprensibles, que estén dentro de nuestro círculo de competencia. Negocios que seamos capaces de vislumbrarlos a 4, 5, 10 años. Negocios con ventajas competitivas, o lo que Warren Buffett denominaría moat o foso. Compañías que generen caja, esta caja crezca y lo haga unos retornos atractivos. También compañías que obviamente estén infravaloradas por el mercado. Y por último, y por ello no menos importante, compañías en las que vayamos de la mano de los mejores y en las que todos estemos en el mismo barco. Y siguiendo con lo enigmático, les voy a hacer una pregunta. Me gustaría saber si alguno de ustedes conoce cuál es el árbol más común aquí en la Comunidad Valenciana. ¿Alguno se anima? ¿El? Eso sería una respuesta y es la primera que yo pensé al leer las estadísticas, pero es el pino carrasco, que está presente en 28 de las 34 comarcas de esta comunidad. Y bueno, una segunda pregunta ya que se han animado. El árbol más común en Portugal, se lo voy a decir yo, es el eucalipto. Pero ¿cuál es el árbol nacional de Portugal? ¿Algún portugués en la sala? Si estuviera Diego, se lo preguntaría a Diego. Bueno, se lo digo yo, es el alcornoque. ¿Y qué se extrae del alcornoque? Corcho. Por lo tanto, me gustaría que viéramos un pequeño vídeo de cómo se extrae este corcho. Durante siglos. El corcho por sí solo tiene un valor más o menos reducido, pero es aquí donde entra nuestra compañía, que es capaz de transformar este corcho en algo con valor añadido, y lo hace gracias a su experiencia, a su técnica y a su know-how. Empecemos por el principio. Después de extraer este corcho, se almacena durante al menos 6 meses para que alcance las condiciones de estabilidad y humedad necesarias. El segundo paso sería hacer una primera clasificación. Esta clasificación va en función de la calidad. Aquí es importante decir que el corcho no se paga por cantidad, sino que se paga por calidad. Y esa calidad en muchas ocasiones va asociada al grosor de ese corcho. Posteriormente, lo que se hace es ponerlo en agua hirviendo para eliminar todas las impurezas. Y tras 2 días secándolo, se procede a extraer los tapones de corcho, para posteriormente hacer una especie de radiografía de ese corcho para ver si se encuentra en perfectas condiciones y, por último, lo serigrafiamos. La empresa que hoy venimos a presentarles es Corticeira Amorim y aquí tenemos nuestro ansiado y deseado corcho. Y no solo eso, sino que ya que se trata de una empresa natural, me gustaría enseñarles cómo se extrae este corcho. Este tapón de corcho lleva mucho tiempo extraerlo, luego lo veremos. Pero primero me gustaría hablar de Corticeira Amorim. Es una compañía con 150 años de historia. Aquí la importancia de este tiempo es que lleva 150 años labrando relaciones fuertes y duraderas con sus proveedores y con sus clientes. Además es una compañía muy bien gestionada por la familia Amorim. Ya van por la 4ª generación y todavía tiene el 60% de la capital.
Luego también es una compañía líder de mercado, con casi un 40% de cuota en los tapones de corcho. Una compañía sin apenas deuda, una vez deuda neta EBITDA. Y por último, una compañía focalizada para y por la eficiencia. Trata de conseguir más producto con menos materia prima. Ahora vamos a analizar algunas curiosidades de la oferta de corcho. La primera de ellas es que el corcho o el alcornoque, en este caso, no crece en todo el mundo, tan solo crece en 7 países. 7 países que están bañados por un clima, digamos, mediterráneo. Esto es con temperaturas entre -5 y 40 grados, que tienen entre 400 y 800 litros por metro cuadrado al año de lluvia más o menos, y donde se concentra sobre todo la producción en la península ibérica, en España y en Portugal. Además, notar que el alcornoque es un árbol bastante resistente al fuego y que además apenas se ve afectado por las plagas. Al fin y al cabo vive en unas tierras que son bastante de seca, ¿no?, como es la península ibérica. Una segunda oferta, una segunda limitación que tiene es el tiempo. Desde que uno de estos árboles se planta hasta que se cosecha, por primera vez pasan casi 25 años. Pero lo peor de todo es que en la primera corta ese corcho no sirve para hacer tapón de corcho natural, sirve para otras cosas. 9 años después se vuelve a cosechar y esta segunda corta todavía tampoco alcanza el grosor suficiente para que podamos hacer un tapón de corcho natural. Es a partir de la tercera corta, o esto es 43 años desde que se sembró, cuando podemos hacer un tapón de corcho natural. Nosotros podemos decir ahora mismo que el vino que nos pongan después, si el tapón de corcho es de este año, ese alcornoque se plantó en 1976. Algo que no sucede con las alternativas al tapón de corcho. Aquí os planteamos las dos más importantes, como son la rosca y el tapón de plástico. Yo recuerdo aquí una frase que me dice siempre mi padre cuando descorcha una botella de vino y ve que el tapón no es de corcho. Me dice: hijo, este vino no tiene mucha calidad. Es eso, el tapón está asociado a calidad. Luego tenemos la rosca, que es cierto que es un material que funciona muy bien en las botellas de vino, pero que es demasiado hermético. Y sabemos que el vino necesita respirar al menos un poquito. Y luego tenemos también el tapón de plástico, que más allá de ser no responsable medioambientalmente, es muy poco hermético, es decir, pasa demasiado el aire. Pero ustedes dirán: sí, puede ser así, pero el precio también es importante. Y sí que es cierto, el plástico va desde 2 céntimos el tapón más barato a 20 céntimos el tapón más caro. Y luego la rosca va de 4 o 5 céntimos la más barata a 40 céntimos la más cara. Y sí que es cierto de nuevo que el tapón de corcho natural es caro, es decir, va de 20 céntimos hasta 3 euros. Pero yo no les vengo a presentar aquí una compañía que solo hace tapones de entre 20 céntimos y 3 euros. Les vengo a presentar una compañía que hace multitud de corchos. Y aquí les dejo una muestra de tan solo 4. Y de nuevo, se pensarán que me he traído la fábrica de Cortiseira Morín, pero les entrego una muestra de diferentes tapones de corcho. Vayamos por el primero. Es el corcho natural, es el que les he dicho, que es el más caro de todos. Es 100% alcornoque, digamos, el perfecto. Luego tenemos el colmatado, que es un corcho natural también, pero con imperfecciones. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene pequeños poros que se rellenan con resina o con un polvo de corcho. Tenemos el tercero, que es el técnico 1+1. Es un corcho muy eficiente porque cuenta con un cuerpo aglomerado, esto que quiere decir que está hecho de gránulos de corcho, y en los extremos tiene discos de corcho natural, lo que le ofrece una gran calidad. Y por último tendríamos el más barato, que va hasta 3 céntimos el aglomerado. Y este es un corcho hecho de gránulos que están pegados con pegamento alimentario, y es el que se recomienda cuando embotellas un vino que se va a consumir en 6-12 meses. A continuación, bueno, pues Cortiseira, a pesar de ser la líder, no está sola. Y vamos a ver sus competidores. En este caso, su mayor competidor es Oinio. Es una empresa francesa literalmente magnífica. No solo se dedica a hacer tapones de corcho, sino que también hace barricas de vino donde ostenta una posición de liderazgo, y les invito a que la miren. Luego tenemos unos competidores que ya son mucho más pequeños y en general mucho más ineficientes, la mayoría de ellos localizados también en Portugal. Y ahí coloco el plástico también como uno de sus competidores, porque cuando hablas con el señor Amorim es lo que te dice: yo no solo
quiero ganar cuota de mercado a mis competidores en el tapón de corcho. Quiero ganar cuota de mercado al tapón de plástico porque sé que tengo unas condiciones mucho mejores y que el precio de algunos de los míos es igual de competitivo que el suyo. De la demanda vamos a hablar de la demanda del consumo de vino, que es el principal uso del tapón de corcho. Lo que vemos aquí es que es una demanda que crece en términos de volumen bastante estable, en torno a un 0,5% anual, siendo en los últimos tiempos Estados Unidos y China quienes están tirando más del carro. Pero sí que es cierto que en términos de precio crece en torno a un 1 o un 1,5%, que ya nos viene bien, porque cuanto más caro es el vino, más probable es que se utilice un tapón de corcho, y un tapón de corcho natural. Pero no solo de tapones vive el hombre. Por lo tanto, aquí lo que tratamos de hacer es ampliar esta imagen, porque si se fijan, es cierto, hacemos tapones de corcho naturales, pero queda todo un trozo de alcornoque que lo tiene en sus manos que se tiene que aprovechar, porque como decía antes Luis, en esta industria todo se aprovecha. Ampliemos pues la imagen y lo que veremos es que todo aquello que no se utiliza para hacer tapones de corcho va a una cinta. ¿Y esta cinta dónde va? Pues va a los otros segmentos. Corticeira no solo es tapones de corcho, a pesar de que es su parte más significativa. También es suelos y paredes, compuestos de corcho y aislamiento. Aquí les puedo decir que hasta lo que sobra de lo que sobra, de lo que sobra, de lo que sobra, es decir, el último polvillo que sobra de corcho, lo cogen, hacen biomasa y les sirve para energía. El 60% de la energía que consume Corticeira viene de los restos, podríamos decirlo así. Analicemos los suelos y paredes. Aquí en los suelos y paredes lo que nos encontramos, o lo que yo les quiero trasladar, es los 3 factores en base a los cuales la gente tomamos la decisión de elegir un suelo u otro. El primero de ellos es visual. Es cierto, el suelo de corcho no es el más atractivo visualmente. ¿Pero qué ocurre? Que Corticeira eso también lo sabe. Y por lo tanto lo que ofrece son capas de revestimiento, llámese en madera o en otros materiales que a la gente les guste, pero que al final de cabo debajo tienen su suelo de corcho. El segundo factor es el precio. Normalmente el suelo de corcho es algo más barato que la maciza madera, pero es algo más caro que los laminados más económicos. Y la tercera parte es la técnica, las especificaciones técnicas. Y es aquí donde Corticeira se lleva la palma, podríamos decirlo así. Porque es un gran aislante, muy eficiente energéticamente, es muy silencioso al caminar, es mucho más confortable, se adapta mucho mejor a la pisada y además es bastante resistente y absorbe bastante bien los golpes. Luego tenemos los compuestos de corcho. Aquí en los compuestos de corcho lo que se hace es todo lo que sobra después de no hacer tapones de corcho se muele y con todo eso que se muele se destina a multitud de aplicaciones. Cuando digo multitudes, infinidad de ellas. Les traemos 3 ejemplos. Por ejemplo, unas sandalias. Como comentaba anteriormente, es un material que es muy cómodo y que por lo tanto además transpira muy bien el pie. Luego, y algo que me parece muy curioso es que si no recuerdo la Eurocopa o Mundial, creo que Eurocopa del 2016, en algunos campos, además de césped, se puso en la base como corcho molido. ¿Por qué? Porque el impacto al caer de los futbolistas amoldaba o suavizaba bastante la caída. Y luego, cosas muy técnicas. Están también presentes en temas aeroespaciales. Como les comentaba antes, es un árbol que es muy resistente al fuego y el corcho en sí también lo es, porque solamente prende a partir de 1000 grados centígrados. Prueben si no a coger un tapón de corcho esos que les he pasado y traten de quemarlo. Se quemará la parte del plástico, la parte de la serigrafía de la tinta, pero lo otro lo tendrán un poquito más complicado. Y debido a esa alta resistencia al fuego, se utiliza para los recubrimientos de los depósitos de combustible que utilizan algunos de estos cohetes. La tercera pata, que es una pata, pues en principio no muy relevante por lo que pesa, pero que para mí tiene especial importancia, porque para mí es el sumum del aprovechamiento del corcho, porque se hace con las ramas superiores, con el corcho de las ramas superiores del alcornoque. Una vez más, vuelvo a lo que decía Luis, se aprovecha absolutamente todo. Pero esta compañía que una tradición, esta compañía que una innovación bajo el mismo techo, ¿está barata? Nosotros pensamos que sí. Y ahora les vamos a explicar nuestra valoración y les vamos a dar las razones. La primera de ellas es que es una compañía que más allá de nuestras fronteras es una compañía poco conocida.
Sí que es cierto que dentro de España y Portugal se conoce mucho, pero no más allá de ahí. La cubren 6 brokers locales, todos ellos de España y Portugal. Es una compañía que también es relativamente ilíquida, apenas se mueve entre 300 y 500.000 euros al día. Y nosotros encontramos en 2018 el momento ideal para entrar en esta compañía. Y se lo voy a explicar muy brevemente. En 2018 lo que sucedió, y en 2017 en parte también, es que hubo un incremento de los precios del corcho, es decir, de la materia prima de Corticeira brutal, y una caída de los volúmenes. ¿Y esto por qué? Entonces le pido que hagan memoria y recuerden cuando yo les dije que esto se cosecha cada 9 años. Es decir, lo que se cosechó en 2018, la anterior vez que se cosechó fue en 2009. ¿Qué nos encontramos en 2009? Una crisis financiera, una demanda muy flojita y, por lo tanto, ¿qué decidieron los dueños de los alcornoques? Oye, pues para vender a precios de derribo, en vez de cosechar el 100% de lo que me toca este año, voy a cosechar el 70%. Pues bien, de aquellas aguas, estos lodos, ¿no? Y nos encontramos este año con que tenemos una demanda muy fuerte, pero que realmente la oferta es insuficiente. ¿Qué ocurre? Que el precio sube. Pero comprenderán ustedes que esto no va a suceder todos los años, que es algo natural y que ya lo estamos viendo en la cosecha de 2019, que los volúmenes han subido y los precios han comenzado a bajar. Por lo tanto, este efecto tenderá a suavizarse. Por eso es muy importante para nosotros comprender que esto es un hecho coyuntural y natural. Vayamos a la valoración, pues. Nosotros lo que estimamos aquí es a 5 años. Aquí lo que tenemos son unas ventas. Nosotros estimamos que van a crecer en torno a un 3–3,5% anual. ¿Y de dónde viene este crecimiento? Muy sencillo. Viene del propio crecimiento del mercado del vino en volumen y en precio, sobre todo en precio por lo que les comentaba antes, porque vino de más calidad tiende a tener tapón de corcho. Además, lo que también vemos es que cada vez se utiliza tapón de corcho en más tipos de botellas. Tenemos desde bebidas espirituosas, tenemos también vinos espumantes, etcétera, etcétera. Y luego tenemos las otras aplicaciones o otros segmentos que les comentaba. Luego tenemos el margen, que lo que pueden ver es que nosotros estimamos un incremento en margen fuerte, del 17,5 al 21,5. Pero entiendan que en 2018, como les comentaba, hubo un incremento muy fuerte de los precios y de la materia prima de Corticeira. Ella pudo traspasar parcialmente este efecto, pero no completamente. Si normalizamos el ciclo de corcho, que insisto una vez más, es algo natural y coyuntural, esos márgenes en 2018 hubieran sido en torno al 19–20%. Por tanto, no estamos tan lejos del 21,5 en un escenario normalizado y que vamos a ver en 1 o 2 años. Para llegar a ese 21,5 tenemos que añadir la mejora de los otros segmentos, que ya se está produciendo, la digestión de algunas de las últimas adquisiciones que he ido haciendo y la automatización de las plantas. Estuve recientemente en mayo en una de sus plantas y lo que veías es que había líneas de producción de tapones de corcho con personas y otras con máquinas. Y lo que estamos viendo es que cada vez que se invierte en nuevos tapones de corcho ya se está haciendo en las máquinas y se está que las personas supervisen más el trabajo de las máquinas que lo hagan. Todo esto lo que nosotros estimamos es que también va a tener una mejora en los márgenes, ya que la eficiencia, como les comentaba al principio, es una de las claves de Corticeira. Después de esto le quitamos depreciación, le quitamos intereses, impuestos, etcétera, etcétera, y llegamos a un beneficio neto normalizado de en torno a 110 millones de euros. Nosotros lo multiplicamos por 15 veces. Se preguntarán, ¿por qué 15 veces? Y nosotros lo que hacemos es categorizar las empresas. En este caso nosotros consideramos que es una empresa con una gran calidad, es una empresa con unas fuertes ventajas competitivas, no solo porque el sector del corcho es el que es, sino porque las relaciones, esos 150 años de acuerdos con todos los dueños de los bosques de alcornoques. Además, una compañía que invierte a unas tasas de doble dígito, que está bien gestionada y que tiene un balance muy sólido. A todo esto le añadimos los flujos intermedios. Es una compañía que actualmente está dando un 3% de dividendo y el resto lo reinvierte en oportunidades de crecimiento. Y esto nos daría un valor del equity de en torno a 2.000 millones de euros, que esto se traduciría en un margen de seguridad de en torno al 60%. Y ahora les pido una vez más que volvamos al principio, a la primera slide que yo les mostré. Y les dije que nosotros buscábamos un tipo de negocio en Solventis. Buscábamos negocios comprensibles y Corticeira lo es. Buscábamos negocios de largo plazo, alrededor de 150 años de relaciones con proveedores. Buscábamos negocios con ventajas competitivas. Recuerden, es la líder del sector, es la que ha llevado a cabo toda la tecnología que hay en este sector.
y es una compañía que está innovando constantemente para hacer el proceso lo más eficiente posible. Es una compañía que crea valor, que genera o que invierte a tasas de doble dígito. Es una compañía que, a nuestro parecer, está infravalorada por el mercado y además lo estamos haciendo de la mano de los mejores. Lo estamos haciendo de la mano de la familia Morín. Muchas gracias. Muy bien, pregunta para Santiago Domingo acerca de Corticeira. ¿Quién tiene una pregunta para Santiago? Aquí en la segunda fila y allí en la última. Muchas gracias, Santiago. Enhorabuena por la presentación y el dinamismo. Una pregunta breve. Ya que en la cadena de valor no controlan lo que es la producción del propio corcho, ¿supone eso una ventaja o desventaja? ¿Y qué diferencia hay respecto a los competidores? Gracias. Gracias. Pues todos los competidores están igual, ninguno de ellos está integrado. Y los motivos son dos. Uno de los motivos es los retornos tan bajos que genera la agricultura, ¿no? Que genera unos retornos mucho más bajos de lo que genera una industrial. Por lo tanto, Corticeira no tiene interés en adquirir esos alcornoques. Y es que aunque tuviera interés en adquirir los alcornoques, no se los iban a vender. Porque, bueno, yo insisto, soy de Teruel y en Teruel se cultiva azafrán. Y el azafrán no se recoge como algo para generar mucho dinero, sino como algo emocional y como algo familiar. Pues con el alcornoque sucede lo mismo. Son pequeñas familias que tienen X alcornoques y que consideran la extracción de este corcho como algo innato de la familia. Por lo tanto, un motivo económico y un motivo de comportamiento, ya recordando a Luis de Mafre. La segunda pregunta creo que estaba en la segunda fila, aquí. Buenas tardes. Cuando ves las cuentas de Corticeira, la parte de corchos es fabulosa y crece a largo plazo, pero en cambio las otras líneas de negocio son mucho más volátiles, con unos márgenes muy bajos, y no sería más eficiente que esos productos los vendiera sin tratar y se centrara solamente en el corcho. Buena pregunta, y es totalmente así. La parte de corcho es la que sostiene buena parte del EBITDA, más de 20% de margen. Y concretamente vayamos a los otros tres segmentos. En la parte de suelos y paredes han tenido un problema muy focalizado. Un problema con los distribuidores, tanto en Estados Unidos como en Rusia, que ya están solucionados. Y luego un problema que a mí me parece curioso, pero es que ellos lanzaron su gama estrella de suelos de corcho y era un suelo de corcho que no funcionaba bien con el cable radiante. Y da la casualidad de que el 60% de tus ventas es en Escandinavia. Entonces, otra cosa no, pero cable radiante hay. Ya está solucionado ese problema y vamos a ver la mejora en márgenes durante los próximos trimestres. Luego tenemos la parte de compuestos, que sí que es cierto que depende de que la industria utilice el corcho, por eso el foco que tiene la familia Morín en difundir las bondades y beneficios del corcho, tanto desde un punto de vista medioambiental como desde un punto de vista industrial, y la parte de aislamiento, que es muy residual. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que tan complicado es que si dependiéramos solo de los tapones de corcho, probablemente nos podríamos enfrentar a sustos en el futuro, porque siempre existen problemas, como han existido en el pasado, enfermedades, etcétera, etcétera, con algunos tapones de corcho. Por lo tanto, yo lo entiendo dentro de una diversificación. Al igual que su competencia hoy NIO diversifica en tapones de corcho y barricas, todo dirigido a la misma industria, ellos prefieren coger el corcho como su materia, como su oro, aunque sea de un tercero, y transformarlo y darles ese valor añadido. Sí que es cierto que generan un menor margen, pero a poco que se sitúen en unos márgenes un pelín mejores, pueden empezar a ser creativas en el futuro.